Estás escuchando una historia en Candid Drama Story, deseándote un momento agradable. Yo había imaginado muchas veces la escena de reunirme con Vincent, que él me abrazaría con los ojos enrojecidos diciendo que había sufrido, y yo, entre lágrimas, respondería que no era nada, pero en cambio fui bloqueada por una mujer con ropas espléndidas, Lady Bala, quien con arrogancia exigió que me convirtiera en su concubina prometiendo que más tarde me otorgaría un cuenco de arroz. La abuela Jan, la madre Jan y las dos cuñadas se turnaron para insultarla con palabras severas, y yo hice todo lo posible para mostrar finalmente una apariencia débil, lastimera y asustada. Luego miré incontrolablemente hacia Vincent Jan que se apresuraba a venir. Primero regañó a sus hermanas, aconsejó a su madre y a su abuela que no causaran problemas y luego se volvió hacia la mujer llamada Lady Bella rogándole que no guardara rencor y pasara por alto los errores de su familia. De principio a fin solo me miró una vez y enseguida apartó la mirada. Había cambiado, el muchacho que solía iluminarse de alegría cada vez que me veía ya no existía. Ahora después de 10 años, a pesar de las cartas llenas de añoranza y preocupación, es una lástima que el papel sea largo pero el amor corto. El tiempo puede cambiarlo todo, y más aún el corazón humano que es naturalmente voluble. Mi mente quedó en blanco cuando regresé al carruaje. No escuché con claridad lo que él dijo ni cómo me consolaron. Mi mente pensó rápidamente en la retirada más beneficiosa para mí misma. La mansión del general era vasta y los sirvientes eran respetuosos y educados. Cada palabra se dirigía a mí con Madame en un tono adulador, y yo sonreí en respuesta mirando la casa en la que vivía, lujosa y magnífica, en la que cualquier objeto valía el ingreso anual completo del salón de té que yo solía administrar. Despedí a las sirvientas y a las criadas mayores. Ellas se miraron entre sí y luego respondieron respetuosamente. Cuando Vincent Jan entró yo estaba examinando cuidadosamente una calabaza de jade para ver si era auténtica, cuántas tales de plata valía y si podía llevármela en secreto si me marchaba, pues si la vendía podría comer y vestir bien durante el resto de mi vida. Él me abrazó con fuerza preguntando con resentimiento por qué, después de 10 años sin vernos, no era comparable en mis ojos a un objeto sin vida. Por supuesto que no, al menos este no sabe salir a coquetear con flores y luna y yo no sería bloqueada y humillada por alguien en un lugar lleno de gente. Dijo que yo lo había difamado, que él y Lady Bella no se conocían antes, que solo en el camino de regreso a la capital casualmente la había salvado. ¿Quién iba a pensar que ella se aferraría a él diciendo que quería casarse con él para devolverle el favor? Si hubiera sabido de antemano que ella pagaría la bondad con enemistad así, aun si muriera no habría actuado. Me dijo que debía creerle, que su corazón por mí era testigo de él. Cielo y la tierra, claro como el mar azul, habló con firmeza como un clavo martillado en un poste, sincero e intenso, sin diferencia con el de antaño. Lo miré fijamente tratando de encontrar evidencia de una mentira en ese rostro familiar. Sin embargo, él se rió cómoda y naturalmente, con los ojos fríos llenos de sinceridad. Luché un poco pero no pude escapar. Así que reí y lo regañé diciendo que realmente tenía una lengua encantadora y pregunté cómo no podía explicarse claramente antes. Él dijo que qué debía hacer si yo estaba enojada e ignorándolo. Vincent Jan habló y luego se inclinó con la intención de besarme. Yo giré la cabeza evitando el beso. Él se sorprendió y luego pareció extremadamente agraviado preguntando por qué no lo dejaba besarme. Le dije que se apartara y que no tardara mucho porque estaba sucio. Él dijo que eso era simple, que ya había ordenado preparar agua caliente y que me llevaría a bañarme inmediatamente. Yo dije que no estaba verdaderamente sucia y que bañarse no era simplemente bañarse. No había almorzado y casi no podía levantarme para cenar. La doncella afuera pidió permiso para informar que la cena estaba lista preguntando cuándo cenaría el general. Él preguntó por qué le preguntaban al general si claramente este era mi patio. Me preguntó si tenía hambre y si traer la comida al comedor o ir a casa de la abuela Jan. Yo elegí ir a casa de la abuela Jan. Él estuvo de acuerdo y dijo que traería ropa para mí. Vincent estaba entusiasta y cálido y las palabras sarcásticas en mi corazón finalmente no fueron dichas. Cuando ya estaba vestida ordenadamente, él abrió la puerta. Las sirvientas entraron con una palangana y toallas. Vi que la palangana brillaba en oro y miré a Vincent. Él sonrió y asintió. Pensé que aunque uno tuviera dinero no debería gastarlo así. Además él acababa de ser nombrado general, llegando a la capital por primera vez con raíces inestables, y si alguien captaba su debilidad, él explicó que esa palangana había sido otorgada por el emperador y la familia Min solo tenía una. Pregunté que si era un obsequio del emperador no debería guardarse cuidadosamente. Él dijo que la abuela Jan y la madre Jan no tenían uno allí, y que solo quería que yo viera lo bien que me trataba. No pude evitar reír.
La gente suele decir lavarse las manos en una palangana de oro para retirarse. Sin embargo, él usaba una palangana de oro para lavarse la cara. No estaba acostumbrada a que me sirvieran, especialmente esas doncellas y criadas mayores que parecían respetuosas pero en realidad no me respetaban. Por eso quería arreglar todo yo sola. Cuando salí del baño, Vincent estaba sentado en una silla y delante de él las doncellas y sirvientes estaban arrodillados. Pregunté qué estaba pasando y Vincent inmediatamente dio un paso adelante. Tomó mi mano y habló con suavidad pero con firmeza diciendo que yo era la señora de la mansión del general y que todos los asuntos grandes o pequeños, comida, ropa, vivienda y viajes debían preguntarme a mí. Preguntó por qué venían a consultarlo a él sobre asuntos triviales como ese. ¿Acaso él tenía tanto tiempo libre? Esas personas incluían a los otorgados por el emperador y a los comprados de afuera. Todos eran sirvientes para servirme. Si alguien no conocía su lugar y causaba problemas, yo como señora podía castigarlos o venderlos sin pedirle permiso a nadie. Los contratos de venta estaban allí y él me los daría después. Al oír esto, las doncellas y sirvientes inclinaron la cabeza aún más. Que Vincent me entregara la autoridad doméstica me hizo sentir muy satisfecha, así que de camino a la casa de la abuela Jan para cenar, cuando él sostuvo mi mano, yo acaricié suavemente su palma y luego la apreté. Era raro que toda la familia se sentara junta a comer. Vincent ahora tenía un estatus alto y era la persona con el futuro más brillante del clan Jan. La abuela Jan seguía como siempre sin cambios. En cuanto al padre y la madre Jan, sus palabras eran algo más sumisas que antes. Yo sabía lo que estaban calculando y entendía por qué eran así. Ese año, durante la leva militar, solo llevábamos medio año casados. Originalmente no le tocaba a Vincent ir al ejército, pero su hermano mayor no quería ir y sus padres no soportaban separarse del hijo menor, así que su padre llamó directamente a Vincent para que fuera. Vincent también tenía la intención de salir y probar su fuerza, pero temía que si se iba tal vez llegaría un día en el que no regresaría. Así que exigió a sus padres dividir los bienes en 3 partes para asegurar que incluso si él no estaba en casa yo no quedaría atada a sus padres ni sería intimidada por sus hermanos y hermanas. Durante todos estos años, aunque Vincent no regresó a casa, las cartas nunca cesaron, y a medida que él ascendía de rango sus padres también me trataron mucho mejor. Además, con la abuela Jan protegiéndome, abrí yo sola un salón de té sin preocuparme por comida ni ropa, y los hermanos de mi esposo no se atrevieron a intimidarme al azar. Ahora que sus padres parecían tan sumisos, tal vez querían armonía familiar para que Vincent apoyara a toda la familia. Sus padres querían mencionar este asunto, pero Vincent hábilmente desvió el tema y habló seriamente con la abuela Jan. Le dijo que se sintiera tranquila, que él estaba trabajando duro y que en unos meses seguramente habría buenas noticias, que intentaría tener 2 hijos en 3 años, 3 en 5 años. Le pegué una vez, preguntándole si yo era una cerda para dar a luz también. Vincent tomó mi mano. La abuela Jan se rió y dijo que eso era muy bueno y nos pidió que nos esforzáramos para que pronto pudiera cargar bisnietos. Así esta anciana podría mantenerse saludable y cuidarlos algunos años más. Si Vincent quería complacer a alguien, ciertamente podía hacer que esa persona floreciera de alegría en su corazón, tal como me consoló hace años. Ahora consolaba a su abuela Jan de la misma manera. Él dijo que ahora que tenía algún éxito, la abuela Jan debía disfrutar su vejez, que el cuidado de los niños estaría a cargo de criadas y sirvientes, que solo necesitaba comer bien, dormir bien, mantener su salud y vivir muchos más años, pues ese sería su mayor deseo cumplido. Esto hizo que ella llorara y riera al mismo tiempo, sintiendo lástima por su sufrimiento en el campo de batalla y alegrándose de que regresara con vida y con un futuro brillante. En cuanto a los padres de Vincent, él parecía no preocuparse demasiado, y tampoco era muy cercano a sus 2 hermanas. Cuando regresamos al patio principal, Vincent dijo que quería hablar francamente conmigo. Yo pregunté sobre qué. Él dijo que yo era demasiado fría con él y quería saber por qué. En primer lugar, en los últimos 10 años él nunca durmió con cortesanas del campamento, no mantuvo criadas ni se enredó con viudas para engendrar hijos ilegítimos. Lady Bella fue un accidente inesperado que él solucionaría, y temporalmente no lo mencionaría. Los hijos adoptivos eran todos huérfanos que recogía o niños comprados a traficantes de personas, y yo sabía eso. En cuanto al dinero, él me dijo en sus cartas que enviarme demasiado atraería mala atención hacia mí, pero lo enviado era suficiente para mis gastos de comida y ropa. También había advertido a sus padres que no se atrevieran a ponerme las cosas difíciles, de lo contrario, si moría en la frontera, pues así sería,
pero si vivía, definitivamente lucharía por justicia para mí. Separados durante 10 años, él había imaginado que el día del reencuentro sería una escena de intimidad y afecto. ¿Quién habría esperado que yo fuera tan fría con él? Nora preguntó si había hecho algo mal y me pidió que hablara para corregirlo. Si era verdad lo que él decía, entonces no era él quien estaba equivocado, sino yo que era desconfiada y mezquina. No pude aguantar y hundí mi cabeza en su pecho, llorando a gritos. Lloré por el hijo que ya no estaba porque trabajé demasiado y me desmayé. Lloré por los últimos 10 años. Si no hubiera tenido a la abuela Jan para apoyarme y enseñarme a ser independiente y fuerte, a guardar para mí la plata que ganaba y no decirle a nadie, quién sabe cuántos problemas habría enfrentado. Sus padres, que entendían perfectamente el carácter de Vincent, no me hicieron verdaderamente las cosas difíciles, y además, al estar separada la familia, sus hermanos me trataron con una cortesía razonable. Yo simplemente me sentía agraviada y asustada. 10 años separada, cada noche fue solitaria y difícil para dormir. Sostener la tienda por mí misma implicaba tanto sufrimiento que era difícil expresarlo con palabras. Adopté a una hija durante solo unos años, luego sus padres biológicos vinieron a llevársela y no hubo más noticias. No sabía si estaba viva o muerta o si vivía bien. Vincent ascendía paso a paso. ¿Qué clase de mujer no podría tener? Yo apenas sabía leer, no era deslumbrantemente hermosa y mi edad ya avanzaba. También era difícil hablar de tener hijos. No me atrevía a hacer un escándalo ni a decir nada, solo podía preservar mi frágil autoestima si él, sin querer, cambiaba de corazón. Absolutamente no me haría sufrir. Vincent no dijo palabras de consuelo ni dijo mucho, solo me acarició suavemente la espalda. Esperó hasta que lloré con hipo y finalmente habló. Preguntó si me sentía mejor después de llorar. Dijo que sabía que yo había estado agraviada todos esos años y que había pensado en llevarme a la frontera, pero ¿cómo podría un general no dar el ejemplo y convencer a la gente? Dijo que debía confiar en él. Independientemente de su posición, él seguía siendo el Vincent que una vez corrió detrás de mí. Había muchas mujeres en el mundo, pero solo una Nora. Ya fuera Lady Baba bloqueando el camino hoy, u otras mujeres diciendo constantemente que no buscaban fama ni beneficio al casarse con él, todas hablaban en contra de su corazón, todas ansiaban riqueza y gloria por su identidad y estatus. A la esposa de los tiempos difíciles no se la puede abandonar, a la persona sincera no se la puede traicionar. Si actuaba en contra de esto, debería sufrir 1000 cortes y morir sin tumba. Rápidamente cubrí su boca y le dije que no hablara más, que yo le creía. Le pregunté si le dolían las heridas en su cuerpo. Vincent se rió y preguntó si aún estaba enojada. No pude evitar golpearlo una vez. Él tomó mi mano y la besó una y otra vez, exclamando que en este mundo solo yo me preocupaba por si él tenía dolor o no. ¿Dolor? ¿Cómo no iba a doler? Muchas veces casi perdió la vida. Solo pensaba que si realmente moría, ¿qué sería de mí? ¿Recasarme? Él no podía soportar eso. Entonces, solo pensar en mí le daba más motivación. Hablaba con ligereza, pero las dificultades solo podían ser entendidas por quienes habían estado en el campo de batalla y experimentado la vida y la muerte. Él podía volver con vida no solo porque fuera fuerte, sino también porque el cielo lo protegió. Yo dije que mientras sus palabras no tuvieran una sola mentira, no le causaría problemas y viviríamos bien juntos. Vincent juró al cielo que si había una sola palabra de engaño, sería alcanzado por un rayo. Yo le cubrí la boca a toda prisa diciendo que no, que incluso si mentía, yo aún deseaba que viviera bien. Vincent volvió a reír tontamente. Le dije que dejara de reír y me dijera rápidamente cuántos bienes teníamos, y cómo organizaríamos en el futuro las 3 comidas al día, la ropa, la vivienda y los viajes. En cuanto a la abuela Jan, no había necesidad de hablar de sus padres y hermanas, que la abuela Jan se encargaría, pero él dijo que lo dejara a él, que él arreglaría lo de sus padres, y que me llevaría a ver cuántas propiedades teníamos. Yo pensé que darme la mano era suficiente, pero él quería cargarme en su espalda. Dijo que esta era una forma de compensar los 10 años de separación. Durante esos 10 años, Vincent había acumulado muchas cosas.
Lo más abundante eran las barras de oro. Esos tesoros preciosos tenían valor, pero no eran fáciles de vender. Al fin y al cabo, él y yo teníamos conocimientos limitados y no entendíamos bien su valor, a diferencia del oro, donde un tael es un tael, un cati es un cati. Estuve totalmente de acuerdo con sus palabras. Había algunos rollos de pinturas y caligrafía enrollados y dejados casualmente en un cofre. Los abrí para verlos. Aparte de encontrar que eran hermosos, no entendí nada más. Los demás tesoros eran iguales, solo me parecían bonitos, pero no sabía más. El oro y la plata seguían siendo lo más confiable. Aunque un poco vulgares, el jade y las piedras preciosas pueden no tener precio, pero el oro y la plata tienen un valor claro. Cuando yo exclamaba repetidamente con asombro, Vincent preguntó orgulloso qué me parecía y si mi esposo había mentido. Yo dije que no había mentido. Él dijo que a partir de ahora, esas cosas eran nuestra riqueza, escondidas en un lugar secreto donde los demás no pudieran verlas y que yo no debía decírselo a nadie. El libro de cuentas mostraba 100,000 taeles de plata, almacenes, propiedades y tiendas, y que esas sí podían ser conocidas por los demás. Hay cosas que no pueden ocultarse. Los objetos en este almacén, a menos que no hubiera otra manera, no debían sacarse para usar. Además, estas cosas no estaban en el patio principal, sino bajo el patio de artes marciales de Vincent, justo al lado del patio principal, un poco más lejos, donde estaban el jardín de flores, el estudio y la sala de recepción de Vincent. Al regresar, Vincent aún me llevaba en brazos. Sentí que este hombre había cambiado, volviéndose mucho más astuto, quizá incluso tenía otros lugares secretos. La gente suele decir que un conejo astuto tiene 3 madrigueras. Él no quería decir nada, así que yo no pregunté. Estas cosas ya eran suficientes para que yo no tuviera que preocuparme por comida y ropa durante varias vidas. Vincent me llamó, yo simplemente pronuncié su nombre, y cuando respondió hasta el punto de fastidiarse y dejó de contestar, le tiré de la oreja. Me dijo que fuera obediente y lo llamara esposo. Lo llamé esposo y él dijo, ahora no hay deuda. Me arrepentí de mis palabras imprudentes, especialmente frente a un hombre que se había contenido durante 10 años. A la mañana siguiente dormí hasta que el sol estaba alto. Si la doncella no me hubiera ayudado, casi no habría podido levantarme. Ella dijo que Vincent había salido temprano y había ordenado que no se me molestara para que durmiera bien. Este hombre actuaba como si temiera que otros no supieran lo que había hecho anoche. La doncella me preguntó si quería almorzar de inmediato o algo más primero. Dije que almorzar de inmediato. Después del almuerzo, la doncella mencionó que Vincent había ordenado previamente que el gerente de la sastrería más grande de la capital viniera a tomar medidas para hacer ropa para todos. La abuela Jan y las cuñadas ya habían hecho sus elecciones, así que fuimos a ver también. Si se hablaba de la persona que más amaba a Vincent en este mundo, sin duda era la abuela Jan. Sus padres nunca lo valoraron, incluso solían descuidar a las 2 hermanas, no lo trataban ni bien ni mal, pero Daria me trataba muy bien. Tía ocasionalmente pedía un poco de plata, pero también me respetaba y no me trataba mal. Daria exclamó que la esposa de nuestro general finalmente había despertado. Frente a sus bromas, yo estaba muy avergonzada y jalé mi abrigo para ocultar las marcas que Vincent había dejado cuando estaba emocionado. Daria se divirtió aún más. Dijo que ella también lo había vivido y no se burlaría de mí. Me apresuré a elegir los estilos de vestido. El gerente dijo que Vincent había comprado mucha tela y ya había pagado. Los muestrarios estaban allí para que viera si no me gustaba algún estilo o color, podían cambiarlo. Los colores que escogió Vincent eran muy hermosos. Algunos colores brillantes no eran adecuados para mí ni para Daria, pero sí para tía. Los tonos sobrios eran para la abuela Jan y para la madre Jan. Todo estaba muy bien y les dije que procedieran. El gerente dijo que sí, que regresaría a cortar la tela para hacer la ropa primero y luego enviaría a alguien a traer la tela restante a la mansión del general. Le dije que había trabajado duro, él dijo que no se atrevía a aceptarlo. Después de despedir al gerente de la sastrería, la madre Jan se lamentó a un lado. Dijo que era la primera vez que hacía tantos conjuntos de ropa de una vez y se preguntó cómo estarían las cosas con el hermano mayor allá. La abuela Jan rió fríamente y respondió que, si estaba tan preocupada y no tranquila,
podía tomar una carreta al día siguiente para volver a vigilar todo con cuidado. La abuela Jan era realmente imponente. Yo no me atrevería a decir esas palabras. Decirlas sería impropio. La madre Jan, incómoda, dijo que no lo había dicho con esa intención, solo se estaba lamentando un poco. La abuela Jan dijo que debía tenerlo claro. Vincent y sus hermanos habían dividido la casa hacía tiempo. Si él quería ayudar a sus hermanos, era por afecto familiar, no por obligación. Como madre, no podía ser injusta, al menos, no debía tener tanta preferencia. Si no, no debía culparla si la enviaba de vuelta al campo. La madre Jan respondió en voz baja. La abuela Jan ordenó que todos regresaran a sus propios patios y que no vinieran a molestar si no había nada importante, pero me retuvo para instruirme en la gestión de la casa y esperaba que pronto le diera un hijo a Vincent. Dijo que en nuestro pueblo los médicos eran solo aceptables y sugirió pedirle a Vincent que invitara a un médico imperial para examinarme. Si necesitaba cuidarse, entonces cuidarse. Si necesitaba ajustarse, entonces ajustarse. Yo era joven, todavía estaba a tiempo. Le dije que escucharía a la abuela Jan. Vincent lo hizo muy rápido. Al día siguiente llegó el médico imperial. Después de tomarme el pulso, dijo que mi salud aún era buena, que aunque había perdido un hijo, gracias al cuidado minucioso solo necesitaba un poco de acondicionamiento para estar bien. Vincent abrió mucho los ojos porque no sabía que habíamos perdido un hijo por no haberlo protegido bien. Después de despedir al médico imperial, Vincent se sentó frente a mí con el rostro sombrío. Dijo que yo había ocultado mi sufrimiento y me pidió que dijera lo que había pasado. Pesé mis palabras un poco. Al principio no lo sabía. Ocurrió cuando la abuela Jan estaba muy gravemente enferma. Yo la cuidaba día y noche. Me sentía mal, pero pensé que era cansancio y no presté atención. Cuando me desmayé y caí, supe que el bebé ya no estaba conmigo. Al pensar en el hijo perdido, sentí mi corazón desgarrarse como si me cortaran con un cuchillo. Vincent, furioso, pateó una silla y gritó fuerte. Preguntó si eran muertos vivientes, si la abuela Jan era la única que tenía una nuera. Se rió fríamente y dijo que sí, ¿para qué depender de ellos? La abuela Jan había criado sola a varios hijos, pero varios hijos no podían criar a una madre falsa. ¿Para qué podía depender yo de ellos? Luego Vincent se sentó frente a mí, apoyó su rostro contra mi vientre y con una voz ronca me preguntó por qué no se lo había dicho. Yo dije que el campo de batalla y las espadas eran despiadados, que no me atrevía a distraerlo con este asunto, que por eso me había preocupado y resentido, pero que esas cosas no eran hacia él no tenía culpa conmigo. Él me agradeció por cuidar de la abuela Jan y dijo que en el futuro tendríamos una casa llena de hijos y viviríamos felices toda la vida, que definitivamente sería así. Después de saber sobre el niño, la actitud de Vincent hacia sus padres y hermanas cambió. Podían quedarse en la mansión del general con comida y alojamiento completos, pero todos los gastos tendrían un límite. Más allá de eso, no esperaran obtener ni una sola moneda, y que ni pensaran en llevarse cosas de la mansión del general al campo. El mayordomo que Vincent encontró era un hermano de armas que había pasado por vida y muerte con él en la frontera. Aunque había perdido un brazo, era muy capaz. También había dos nodrizas mayores traídas del palacio. Una me enseñaba cómo comportarme cuando entrara en el palacio para ver al emperador, cómo gestionar la casa y cómo relacionarme con las demás damas. La otra me enseñaba cómo cuidar mi cuerpo para que pronto llegaran buenas noticias. Vincent me dijo que no debía quedarme encerrada para siempre en la mansión del general, que podía llevar a la abuela Jan a tomar té, escuchar ópera y pasear por las tiendas para comprar lo que quisiéramos. Si encontrábamos a Lady Baba, me pidió aguantar temporalmente y no enfrentarla directamente. Sin embargo, para evitar encontrarme con personas problemáticas, decidí no salir. Dediqué tiempo a reorganizar el almacén para saber exactamente lo que teníamos, qué objetos eran valiosos, cuáles no y cuántos tales de plata valían. También me concentré en cuidar mi salud junto con la abuela Jan. Si queríamos escuchar ópera, contratábamos una pequeña compañía para que actuara en casa. Era barato y el canto era bueno. La compañía ganaba dinero para vivir y nosotros estábamos entretenidos. Era mutuamente beneficioso. Estuve ocupada más de un mes aprendiendo de las dos niñeras y también aprendí muchas cosas. Un día llegó un decreto del palacio. La emperatriz convocó a la abuela Jan y a mí al palacio. Llevaba mi ropa más hermosa y mis joyas más preciosas. La abuela Jan y yo subimos al carruaje con el corazón ansioso.
rumbo al palacio. La emperatriz era muy hermosa y joven, con una voz clara y una risa fuerte, muy diferente de lo que había imaginado. Le dijo a la abuela Jan que se sentara y luego llamó a la esposa de Vincent para que se acercara y pudiera verla de cerca. Me pidió que me acercara. Noté que uno de sus ojos parecía inmóvil y que la visión del otro no era muy buena. Sin embargo, era una muy buena persona. No era de extrañar que Vincent la colocara en lo más alto de su corazón. Dijo que no lo sabía, pero que cuando estuvo en la frontera él había entrado en batalla para matar enemigos con ferocidad extrema y que si no hubiera estado casado, ella le habría buscado un buen matrimonio. Me pidió que adivinara lo que él respondió y lo dijo así: Su Alteza, su súbdito ya tiene una esposa en casa, ella es muy buena, es la persona que su súbdito amará toda la vida. Si Su Alteza obliga a su súbdito a aceptar otro matrimonio, su súbdito solo podrá disculparse con la muerte. La emperatriz elogió al general Jan por ser verdaderamente leal y mantener su palabra. Dijo que él era muy bueno y que yo era verdaderamente afortunada. Me apresuré a inclinarme para devolver la cortesía. La emperatriz elogió a la abuela Jan por criar a un nieto tan obediente. Aquellas palabras de elogio jamás habría podido pronunciarlas yo misma. Llegó el emperador. Su risa era aún más resonante que la de la emperatriz. Cuando entró, la abuela Jan y yo estábamos arrodilladas. Alcancé a ver que caminaba con una ligera cojera y también vi un par de zapatos familiares pertenecientes a Vincent, así que mi ánimo ansioso se relajó de inmediato. El emperador le dijo a la abuela de la familia Jan que se levantara rápidamente y le concedió exención de arrodillarse a la señora Jan. Preguntó con amabilidad por su salud y exclamó que había criado a un nieto obediente. En aquel entonces, en el campo de batalla, si no hubiera sido porque Vincent arriesgó su vida muchas veces para salvarlo al mencionar la historia de Vincent adentrándose solo en la nieve profunda para encontrar al emperador y a la emperatriz, no pudo evitar quebrarse. La emperatriz lo consoló con prisa y dijo que aquella vez ella quedó herida en el ojo y el emperador en la pierna, y que Vincent casi no lo cuenta. Le dijo a la abuela Jan que había criado a un nieto extremadamente talentoso. La abuela Jan, con lágrimas en los ojos, asintió y dijo que sí, que Vincent era un buen niño, profundamente sentimental y recto, cumplidor de sus promesas, verdaderamente una buena persona. Mientras conversaban con la abuela Jan, el emperador y la emperatriz elogiaban a Vincent sin olvidar elogiarme a mí como una persona de profundo afecto. Dijeron que Nora era verdaderamente filial y que gracias a mis cuidados dedicados durante tantos años, esta anciana aún estaba aquí. La abuela Jan hablaba mientras sostenía mi mano con firmeza. El emperador rió y dijo: con razón el día que entraron en la ciudad, la abuela Jan protegió así a su nuera. Desde el principio siempre fue la abuela de la familia Jan, y ahora se ha convertido en la abuela de la señora de la familia Jan. Yo me convertí en la nuera que recibía una gracia tan grande que apenas podía creerlo. El emperador habló de nuevo y dijo que Vincent tenía mucha suerte con las mujeres. Vincent respondió que el emperador no debía decir eso, que esas mujeres no eran suerte romántica sino más bien una maldición, que no lo amaban a él sino las monedas de plata en su bolsillo y el poder en sus manos. Dijo que Lady Bella afirmó haberse enamorado de él a primera vista. ¡Qué amor! Él se conocía muy bien. En este mundo solo la abuela Jan lo amaba de verdad. Solo Nora se aclaró la garganta, no se avergonzaba de su pobreza y solo el emperador y la emperatriz confiaban en él junto con los hermanos que habían atravesado la vida y la muerte a su lado. La hermandad estaba en el corazón y no había nada que discutir al respecto. Esas mujeres extrañas que venían de repente a expresar amor verdadero tenían todas malas intenciones. Dicho sin rodeos, ¿cómo podría Lady Bella fijarse en él? Ella se fijaba en la autoridad de mando sobre 100.000 tropas fuera de la ciudad que él tenía en sus manos. En lugar de ser codiciado por ladrones, pidió devolver ese poder militar al emperador. El emperador dijo que eran tonterías. Él solo había dicho una frase y Vincent ya le había respondido un montón. Vincent retrucó inmediatamente preguntando si el emperador no le había dicho que hablara. Entonces aquellos dos hombres, con más de 30 cada uno sumando 60 entre los dos, resoplaron fríamente al mismo tiempo, se negaron a mirarse y a la vez se disculparon. Uno dijo que era su culpa y el otro dijo que era su culpa. La emperatriz se llevó la mano a la frente y se echó a reír, diciendo que la abuela Jan y la nuera no debían quedarse con esos dos idiotas, no fuera que nos volviéramos tan tontas como ellos. Ofreció llevarnos a pasear por el jardín imperial. Inmediatamente me levanté para apoyar a la abuela Jan, quien me dio palmaditas en la mano para señalarme que estuviera tranquila.
Seguimos a la emperatriz por el gran salón mientras los murmullos del emperador y Vincent aún resonaban. Volteé la cabeza y vi a los dos inclinados, murmurando al oído. No sabía lo que Vincent dijo, pero el emperador le dio una palmada en el hombro diciendo que era realmente algo, y Vincent sonrió mirando hacia mí. Apresuradamente giré la cabeza para seguir de cerca a la emperatriz. En el palacio tuvimos la comida imperial y nos recompensaron con bastantes regalos. Antes de que se cerraran las puertas, ya habíamos salido del palacio y subido al carruaje. La abuela ya no pudo evitar decir que, al llegar a casa, debía decir a la cocina que le prepararan un tazón de fideos. Aunque la comida imperial era deliciosa, el emperador y la emperatriz solo dieron un bocado, así que nosotras tampoco nos atrevimos a comer mucho, y sobre todo las sirvientas no nos sirvieron más. No pude evitar decir que yo tampoco estaba llena y Vincent respondió inmediatamente, yo tampoco. Los tres nos miramos y estallamos en risas. Finalmente, Vincent sugirió ir a un restaurante a comer un gran banquete. La abuela Jan rió feliz y bebió un poco de vino. Vincent me sirvió vino, yo le sonreí pero no bebí. Me preguntó por qué, diciendo que ese vino no era embriagante ni fuerte, y yo lo llamé tonto y le dije que no había tenido mi periodo ese mes, que tal vez ya estaba embarazada. Vincent se quedó atónito. La abuela Jan rió y mandó de inmediato a buscar a un médico. Cuando el médico llegó, Vincent caminaba de un lado a otro sin cesar, no comió arroz ni bebió vino, solo miraba una y otra vez mi vientre diciendo, «Hay un niño, estoy a punto de ser padre», riendo sin parar. Cuando el médico tomó mi pulso dijo que había señales, que aún era temprano para asegurarlo, pero que 8 o 9 partes eran ciertas. Vincent inmediatamente ordenó recompensar al médico y recompensarlo mucho. La comida se había enfriado, así que ordenó preparar algunos platos calientes. Esta vez ya no me sirvió vino, sino sopa. Durante toda la comida, la abuela Jan solo sonreía mirándome con los ojos enrojecidos y no pudo evitar beber unas copas más. Tomó mi mano y la de Vincent, las juntó y exclamó que debíamos vivir felices toda la vida. Vincent asintió repetidamente, increíblemente obediente. De regreso al patio principal, Vincent dijo que en unos días enviaría a sus padres de vuelta al campo. Yo estaba un poco confundida. Él explicó que querían que yo adoptara un niño, pero ahora que tenía un heredero, sin importar si era niño o niña, si él los mantenía en la casa, tendría miedo. Vincent me sostuvo la mano con fuerza diciendo que ya habíamos perdido a un hijo y no podíamos perder a otro, que no quería hacer daño a nadie pero debía tener un corazón precavido, y si ellos tenían la intención de hacerme daño, ¿qué podía hacer? Matarlos. No podía matarlos y golpearlos tampoco serviría, así que era mejor enviarlos. De vuelta al campo temprano, dijo que esperáramos hasta que naciera el niño, que yo cuidara bien mi salud y me familiarizara con la capital, y cuando todos en la mansión no se atrevieran a desobedecerme, entonces podríamos recibirlos de vuelta por unos años para cumplir con la piedad filial y detener los chismes del mundo. Yo realmente no me atrevía a decir que Vincent se preocupaba demasiado porque sus padres realmente tenían muchos pensamientos que no deberían tener, además, eran parciales. Y los padres parciales muchas veces usaban la piedad filial para forzar a otros, tomando de los ricos para dar a los pobres. Le dije que él debía decirlo personalmente porque no quería que la gente señalara diciendo que la nuera no toleraba a sus suegros. En efecto, sus padres y hermanas no querían regresar al campo. Querían quedarse en la capital e incluso querían traer a otros para una reunión familiar, pero Vincent estaba decidido a enviarlos de regreso para que no se preocuparan por los asuntos de la familia. Preparó todo, pero no dio ni una sola moneda de plata. La madre Jan vino llorando frente a mí diciendo que ahora que él tenía poder insistía en expulsarlos y que durante tantos años su familia no me había tratado mal, que debía decirle a Vincent que los dejara quedarse y luego recibir a los demás en la capital, que qué maravilloso sería un reencuentro familiar. Ese cálculo realmente me incomodó y le dije, madre, yo no puedo decidir por Vincent, y ellos también sabían que nadie podía decidir en lugar de Vincent, especialmente cuando él hablaba. Vincent dijo que aquel año sus padres dijeron que no soportaban dejar que sus hermanos mayor y menor se alistaran en el ejército y lo obligaron a él, amenazándolo, y que se considerara como haber abandonado a ese hijo, que su vida, muerte, gloria o riqueza ya no tenían nada que ver con ellos, que si él quería ser filial ellos lo aceptarían y si no querían podían demandar o causar problemas, que el afecto tenía un límite, una vez desaparecido, desaparecía para siempre. Después de esas palabras de Vincent,
Sus padres no solo no se atrevieron a causar problemas, sino que tampoco se atrevieron a decir una palabra más. Sabían que no recibirían dinero, así que solo podían pedir algunos objetos más y luego fueron escoltados de regreso al campo. Pero hay cosas que aunque cedamos no pueden pasar silenciosamente. Cuando yo tenía 3 meses de embarazo, el asunto aún no se había hecho público y la señora Bella volvió a expresar sus sentimientos hacia Vincent frente a todos, pero Vincent la rechazó inmediatamente con la razón de que ya tenía esposa. La señora Bella, furiosa, amenazó con que Vincent pagaría el precio, pero ese precio no estaba dirigido a Vincent, sino a mí, difundiendo rumores de que yo no podía tener hijos, que era una gallina vieja que no ponía huevos. Acaricié suavemente mi vientre ligeramente abultado y vi a Vincent caminar rápidamente de regreso. Le pregunté cómo planeaba manejarlo y Vincent resopló fríamente diciendo que ella era solo una saltamontes después del otoño, incapaz de saltar por mucho tiempo, que yo debía quedarme en la mansión sin ir a ningún lado y dejarle el resto a él, y como lo dijo así, seguramente ya tenía un plan. Ese día, las palabras ambiguas frente al emperador y la emperatriz fueron para sembrar semillas de duda, insinuando que las acciones de la señora Bella estaban permitidas por su padre, el príncipe Leo, y que él tenía intenciones de rebelión, y por eso envió a su hija con la excusa de haberse enamorado a primera vista, cuando en realidad intentaba apoderarse del poder militar en manos de Vincent. La gente puede aceptar a alguien durmiendo a su lado, pero no a alguien acechando y espiando, así que ¿cómo podría el emperador no tener sospechas en su corazón? El hecho de que yo estaba embarazada fue confirmado por el médico imperial en el palacio y la señora Bella no tenía idea. Evidentemente había una orden de no revelar nada, y aparte del emperador, quien más podía hacer que el médico guardara silencio, escuché a Vincent y no salí de la casa, y día tras día en casa organicé el almacén. Viendo muchos tesoros preciosos mi horizonte se amplió gradualmente. Al ver muchas palabras que nunca había conocido también aprendí lentamente a escribir y a entenderlas profundamente. Al ver a Vincent eternamente ocupado no pude evitar preguntarme si lo amaba y si él me amaba, pero la palabra amor parecía demasiado vaga y sin una definición clara. Él se dedicaba a esta familia. Cada vez que regresaba me veía primero, luego visitaba a la abuela Jan y solo entonces atendía sus asuntos del trabajo. Nunca me pidió dinero, sino que traía dinero a casa explicándome claramente que podía usar libremente y que no debía usarse imprudentemente. En cuanto a si él mantenía a una amante afuera, como lo sabría, no podía salir a investigar, y pensé que con mi capacidad limitada si él quisiera ocultarlo yo nunca lo descubriría. Pensando con calma, que tenía yo, mi edad era avanzada. Mi padre era solo un erudito de campo, mi familia materna tenía unos pocos acres de tierras áridas. Mis hermanos tenían ambición y aprobaron el examen de erudito elemental pero no pudieron avanzar más, y si se trataba de reputación yo no sentía que Vincent fuera una persona que valorara la reputación. Ahora que él me trataba bien, yo debía tratarlo aún mejor, ser filial con la abuela Jan y criar bien a nuestros hijos. Respecto a otras cosas, los humanos deben ser ignorantes cuando es necesario, inteligentes cuando es necesario y esforzarse cuando es necesario. Las cosas que traté de aprender significaban que incluso si algo inesperado sucedía más adelante, no me quedaría con las manos vacías. Después de pensar bien me di cuenta de que tenía muchas cosas que hacer, y como la capital era un lugar donde se reunían talentos de todas partes, había muchos cocineros hábiles que podían hacer varios pasteles y sopas dulces. Antes de aprender de los cocineros pregunté si estaban dispuestos a enseñar y si aceptaban enseñarme junto con algunos aprendices. Yo les pagaría una suma y más tarde cuando abriera una tienda de pasteles y sopas dulces ellos se convertirían en maestros y podrían compartir las ganancias. Yo solía ser una ciudadana pobre y conocía el sufrimiento de ser oprimida, así que nunca los intimidaría. Beneficio mutuo, ellos eran buenos, yo era buena, todos eran buenos, y si no querían no los obligaría. Pasó él. Otoño y cuando tenía 7 meses de embarazo mi tienda de pasteles en la capital también abrió, y quizás porque era una tienda abierta por la esposa del general, el negocio fue muy favorable. Cuando la encargada regresó a informar, la sonrisa en su rostro era radiante y sus ojos se curvaban en líneas diciendo que nuestra tienda estaba generando una fortuna y que seguramente ganaría manos llenas de plata. Yo dije que era gracias al mérito de todos por hacer pasteles deliciosos y después de intercambiar cumplidos le dije que regresara primero. Vincent volvió corriendo con la frente empapada de sudor y le pregunté qué había ocurrido. Él dijo que el príncipe Leo había sido arrestado y que la mansión del príncipe estaba rodeada. Regresó para decirme que durante los próximos días no podría volver a casa y que yo no debía dormir en el patio principal por la noche sino buscar otra habitación y no decírselo a nadie.
Estaba tan asustada que temblé y le pregunté si la evidencia era clara. Vincent asintió diciendo que en ese momento la evidencia ya estaba lista y solo esperaban arrestar al príncipe Leo. Le dije que se despreocupara y cumpliera con su deber, que yo cuidaría bien de mí misma y de la abuela Jan. Antes de irse, Vincent acarició suavemente mi mejilla, sus ojos contenían un rastro de preocupación, y de repente entendí por qué él no me llevó a la frontera, porque allí yo sería su punto débil, igual que ahora en la capital, cada acción que tomaba tenía preocupaciones. Detrás, él temía que alguien me usara para amenazarlo y en ese momento, como elegiría, elegir la lealtad al emperador o mi vida, y sin importar qué eligiera, nunca estaría en paz por el resto de su vida. Fui a buscar a la abuela Jan y le susurré sobre esto, y ella lamentó que la riqueza y la gloria en la vida no son fáciles de disfrutar, que la gente solo veía a Vincent brillante ahora, sin saber sus dificultades, lo culpaban por enviarlos de regreso al campo sin pensar que ese era un modo indirecto de proteger sus vidas. Nora, solo organiza todo. La abuela te escuchará. Tal como dijo Vincent, en este mundo, solo la abuela Jan lo amaba de verdad y comprendía su sufrimiento y dificultades. Asentí levemente, abracé el brazo de la abuela Jan y apoyé mi cabeza en su hombro. Le pregunté a la abuela Jan cómo podía ser tan generosa como ella. Me dijo que debía usar mi corazón para sentir y confiar en mí misma. Sabía que Vincent y yo habíamos estado separados durante 10 años. 10 años era una gran distancia entre nosotros. Había afecto, pero había sido erosionado por el tiempo. Volver a encontrarlo requería usar el corazón. Nora, no importaba si Vincent me trataba bien o no, solo necesitaba usar mi corazón para pensar y comprendería todo con claridad. La abuela Jan me acarició suavemente la mano como animándome. Dijo que cuando él me tratara bien, yo debía tratarlo bien. Si no era bueno conmigo, yo tampoco debía ser buena con él. Ser mujer ya no era fácil. Debía aprender a amarme más. Le dije que escucharía a la abuela Jan. Esa noche, la abuela Jan y yo encontramos otra habitación para dormir. Hacía mucho tiempo que no dormía con ella. Ahora que estaba embarazada, hacerla cuidarme era solo un pequeño esfuerzo. Esta anciana estaba feliz por ello. Vincent no dio noticias durante 4 o 5 días. Por primera vez, ordené a alguien que saliera a investigar la situación. Supe que los bienes del príncipe Leo habían sido confiscados. Todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, fueron encarcelados, esperando los cargos del tribunal del clan imperial. Vincent estaba ocupado y no podía venir a casa, pero envió a un sirviente para informarme, diciéndome que estuviera tranquila. Sabía que el asunto estaba casi resuelto, pero aún me quedé en el patio de la abuela Jan, conversando con ella y caminando ocasionalmente por el jardín. La niñera que me otorgó la emperatriz aconsejó que debía tener cuidado con la alimentación, evitando comidas picantes, calientes y grasosas. Caminar era bueno, pero debía hacerlo despacio, sin prisa, y mantener una actitud relajada. Menos preocupaciones y más felicidad serían buenas para mí y para el niño. Todo lo que decía la niñera era muy razonable, así que lo recordé y seguí. Si no podía conservar a este hijo y afectaba mi salud, había un 80 o 90% de posibilidades de que no pudiera tener hijos de nuevo en esta vida. Era consciente de la gravedad de esto y Vincent también lo entendía. Quizás gracias a los buenos cuidados, el niño no pudo esperar y nació al final del 12º mes lunar. Deseaba un hijo, no porque no me gustaran las hijas, me gustaban mucho, sino porque sabía claramente que este mundo era demasiado duro con las mujeres. Cuando sufría un dolor insoportable, le pregunté a Vincent, ¿y si doy a luz a una hija? Él respondió, cualquier hijo es precioso. Si es una hija, la cuidaría con esmero, le enseñaría a leer, a practicar artes marciales, a montar a caballo y a disparar flechas. Todo lo que tendría un hijo, también lo tendrá una hija. Quizás esa era la frase que necesitaba escuchar porque le pregunté a la niñera, ¿puedes adivinar si el niño en mi vientre es un niño o una niña? Ella dijo que había un 80 o 90% de posibilidades de que fuera una hija. Después de una noche de dolor, nació la niña. Vincent estaba realmente muy feliz. Lo observé en secreto con atención.
Aparte de no cambiar pañales ni poder amamantar, hacía todo lo demás por la niña. Podía ceder en todo, pero insistía en que yo cuidara personalmente del niño. La abuela Jan me susurró que tenía miedo de que la niña no lo amara después. Cuando Vincent era pequeño, su madre no tenía leche, tenía que mendigar gotas de leche por todas partes para crecer, y su madre no se preocupaba por él. Comprendiendo lo que Vincent no decía, no lo expuse. Inicialmente, también planeaba criar yo misma a la niña. El periodo de mayor vínculo entre madre e hijo es durante la lactancia antes de que el niño cumpla 10 años. Después de eso, el niño irá desarrollando sus propios pensamientos, crecerá un poco más, se casará y formará su propia familia. De repente me di cuenta de que la vida es realmente corta. Uno debe valorar más a las personas frente a uno. Para la ceremonia de lavado del tercer día para el bebé, Vincent quería hacer algo grande, pero lo disuadí. Cuando el bebé cumplió un mes, nuevamente quiso hacer algo grande y lo disuadí otra vez. Dijo, pero cuando el niño cumpla un año, no me detengas de nuevo. Cuando nuestra hija cumplió un año, el caso del príncipe Leo había pasado más de un año y gradualmente se desvaneció en el olvido. Por estas razones, Vincent podía escucharme con claridad. En ese momento, ya no lo detendría. Después de todo, Judy era mi hija. También deseaba que creciera sana, viviendo con amor y cuidado. Quizás porque mi salud era buena al dar a luz, Judy fue criada regordeta, blanca y vivaz, amada por todos. Por la mañana, antes de salir, Vincent siempre se demoraba, sin querer irse. Por la tarde, regresaba temprano. En el campamento militar, normalmente 4 tenientes generales eran muchos, pero promovió hasta 8 para manejar el trabajo por él. Incluso comenzó a trabajar 3 días y quedarse en casa 2, pasando mucho tiempo cuidando a nuestra hija. Muchas personas me aconsejaron que, dado que Vincent estaba en casa todos los días, debería aprovechar para concebir otro. Pero se abstuvo durante medio año hasta que Judy cumplió 6 meses antes de tener un momento apresurado. Si no fuera por el estar en casa todo el día, moviéndose entre el estudio, la sala de artes marciales y cuidando a nuestra hija y a la abuela Jan, habría pensado que tenía a alguien fuera. Una vez le pregunté a Vincent, ¿qué dices? Trabajaste tanto cargando el embarazo, ni siquiera podías caminar bien, y el dolor del parto te hizo desmayarte. No soy una persona sin corazón. Si te toco cuando no has recuperado y quedas embarazada otra vez, ¿qué pasará? Ya no necesitas hacer nada y serías padre inmediatamente. Si no sé cómo compadecerte y dejarte dar a luz como una máquina, tu cuerpo colapsará rápidamente. Solo cuida tu salud. No necesitamos 2 o 3 años o 3 y 5 años. Dejemos que todo siga la naturaleza. Sobreviví al regresar de la frontera, te encontré de nuevo y tengo una hija obediente. Eso es suficiente. Lo miré sonriendo hasta que se me cayeron lágrimas. No sé qué desean otras mujeres, pero yo tenía muy claro lo que deseaba, simplemente tener a alguien que supiera cuidar, que fuera filial con los mayores, responsable, capaz de mantener a la familia y protegernos de todas las dificultades. Tiene defectos, pero puedo aceptarlos todos y no quiero negar sus virtudes. Nora. Nora. Justo ahora, Judy me llamó papá. Vincent abrazó a nuestra hija, caminando hacia mí con alegría. Su imagen se volvió clara gradualmente, como si aún fuera joven, sin haber cambiado nunca. Esta historia es un hermoso testimonio del poder de la lealtad inquebrantable y del amor resiliente. Nos enseña que el afecto verdadero no se demuestra con palabras vacías, sino mediante acciones protectoras y respeto mutuo. La fuerza silenciosa de Nora durante años de separación, combinada con la devoción firme de Vincent, demuestra que la distancia no puede romper un vínculo genuino. En última instancia, la felicidad duradera pertenece a quienes valoran a su pareja por encima de las tentaciones mundanas, nutriendo un hogar basado en la confianza, la gratitud y la comprensión profunda. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si les gustó, apoyen a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndose.